traer hoy en mesa es la causa más conocida como de TABE, en la cual se encuentra acusado su ex titular Ramón Benítez, y en el cual también un tribunal de apelación en su momento de oficio había anulado la audiencia preliminar y había excluido varias pruebas en el proceso por supuesto contrabando. Esta decisión, obviamente, en la Fiscalía había accionado en contra de esta decisión, y para más detalles ya estamos en comunicación con el abogado Jorge Prieto. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, también a Raúl y a toda tu audiencia. Doctor, ¿podrías primeramente darnos un contexto de lo que qué fue lo que había planteado la Fiscalía en este caso tras la decisión de la Cámara de Apelaciones? Sí, básicamente lo que realiza la Fiscalía en la persona de los agentes fiscales Luis Said Ujú. y Francisco Cabrera, ¿verdad? Es interponer un recurso extraordinario de casación, el cual se encuentra previsto en los artículos 477 y siguientes del Código Procesal Penal, en contra de un auto interlocutorio dictado por el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala. ¿Qué es lo que busca o pretende el Ministerio Público a través de la interposición de este recurso? Busca que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anule el auto interlocutorio dictado por el Tribunal de Apelaciones Ujú. y confirme el auto interlocutorio de apertura al juicio oral dictado en su momento por el juez especializado en delitos económicos de segundo turno, José Agustín del Mas. Básicamente es eso. Ahora, aquí la de Raúl, ¿verdad? Lo que hay que precisar es cuál ha sido la motivación que ha tenido el Ministerio Público, la persona de sus agentes fiscales, para la interposición del recurso de casación. De ordinario nosotros sabemos que el recurso de casación está reservado para resoluciones que tienen cierta entidad o cierta fuerza. De hecho, que el artículo 477 y siguientes, al hablar del objeto sobre el cual puede recaer el recurso de casación, establece sobre qué resoluciones, contra qué resoluciones pueden ser interpuestos. Y así es que se hace un análisis, ni siquiera un análisis parcialista, sino simplemente objetivo, y vamos a decir, considerando un poco la casuística de nuestro tribunal, de nuestra Corte Suprema, e inclusive de la misma postura de los agentes fiscales en muchos casos, ¿verdad?, en donde piden la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación cuando no se interpone contra una sentencia definitiva u otras que pongan fin al proceso. En este caso en particular, los agentes fiscales hacen una interpretación bastante forzada de una línea doctrinaria, ¿verdad?, proveniente de la República Argentina, ¿verdad?, a través de, evidentemente, tratadistas muy importantes y muy intelectuales de nuestro derecho procesal penal. Ahora, ¿qué es lo que pretenden ellos? ¿O qué es lo que sostienen, mejor dicho? Dentro del efecto tergiversando bastante en realidad el contexto de la resolución del Tribunal de Apelaciones, establecen y le dicen a los señores ministros: el Tribunal de Apelaciones ha puesto fin con esta resolución al proceso, y con esto prácticamente todos los procesados van a ser o sobreseídos en una próxima audiencia preliminar, o de elevarse a juicio oral van a ser absueltos. Es decir, en realidad ni siquiera pueden precisar qué es lo que va a suceder, y hacen una futurología, ¿verdad?, una probabilidad, pero que no tiene un sustento sólido, o un sustento probatorio, o un sustento fáctico real. Eh, mienten, mienten en el escrito del recurso al sostener que el Tribunal de Apelaciones excluyó todas las pruebas que hacen de soporte a la acusación fiscal, porque así dice el escrito de casación presentado por los agentes fiscales. Excluyeron todas las pruebas que hacen el soporte. Sin embargo, en otros apartados de su mismo escrito manifiestan, excluyeron los elementos principales. Es decir, hay mucha contradicción, y obviamente juegan con los términos y las expresiones a los efectos de buscar, como todos, como nosotros, como otros defensores, como otros fiscales o lo que fueren, traer agua a su molino. Pero hay una cuestión que obviamente no resiste el mero juego de palabras, que es lo que está contemplado en la resolución. Y en realidad,
el Tribunal de Apelaciones no dictó una resolución que pueda poner fin al proceso. El Ministerio Público aportó un caudal bastante grande de elementos de convicción que fueron colectados a lo largo de la investigación. Ahora bien, ya queda a criterio de elevarse a juicio oral esto en una próxima audiencia preliminar, determinar por el Tribunal de Sentencia si estos elementos son o no suficientes para una condena conforme a la hipótesis del Ministerio Público en su acusación. Doctor, en este caso, eh, evidentemente luego que hay una contradicción también de parte del Ministerio Público. Recuerdo nomás que están acusados y próximos a juicio oral dos ministros de corte que habían estudiado un recurso de casación contra un fallo que no ponía fin al procedimiento. Justamente había un reenvío ahí, y porque estudiaron eso y dictaron una sentencia ahí, una resolución ahí, se les imputa por prevaricato, y ahora ellos están planteando una casación en contra de un fallo que tampoco pone fin al procedimiento. Claro, por eso, o sea, para tratar de puntualizar cuál es la expresión que usan los recurrentes en este caso. Dicen que la resolución del Tribunal de Apelaciones, si bien no es de aquellas que están establecidas en el 477 del Código Procesal Penal, tienen la virtualidad de poner fin al proceso penal. Tienen la virtualidad. Obviamente estamos hablando que esta expresión está contenida, como dije, en ideas de doctrinarios y tratadistas bastante renombrados, ¿verdad? Creo que lo mencionan a de la Rúa en una de sus citas, en uno de sus apartados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hablar ellos de esa virtualidad, en realidad ellos no están hablando o no están sosteniendo su recurso en algo concreto. Están hablando de una probabilidad o de una hipótesis que en realidad solo para ellos cabe. Porque diferente hubiese sido el caso en que esa hubiese sido la única prueba con que contaba el Ministerio Público para sostener su acusación. Sin embargo, no es así. El Ministerio Público tiene, pero muchísimas pruebas, creo que tiene como 100 testigos o 80 testigos, algo así también ofrecidos. Es más, testigos que hicieron los procedimientos, testigos que hicieron las escuchas telefónicas, ¿verdad? Y una serie de diligencias más, como dije, el estadio procesal oportuno para saber si los elementos son o no son suficientes, se bastan o no se bastan a sí mismos para demostrar o no los hechos acusados, va a ser el juicio oral en el caso de que se lee esta causa de juicio oral. Ahora, otro punto que es muy interesante y muy importante dentro del recurso planteado por el Ministerio Público es que los fiscales dicen que el Tribunal de Apelación se equivoca y aplica erróneamente el derecho. Y bueno, y menciona una serie de otras resoluciones en las cuales se hicieron referencia a las intervenciones telefónicas realizadas por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas. Cabe acotar, cabe aclarar que en este caso en particular no se cuestiona la intervención propiamente, se cuestiona la violación del artículo 200 en cuanto a que no existe una autorización judicial para proceder a la versión escrita y a la interpretación propiamente. El artículo 200 en su segundo párrafo es muy claro al establecer que el juez que ordenó la intervención telefónica podrá también, a través de una resolución, autorizar la versión escrita. Y esa resolución no existe. Entonces, hay mucho juego de palabras dentro del recurso al tratar de indicar que algunos de los miembros del Tribunal de Apelación, o uno en particular, ha tenido muchos errores, pero en realidad depende mucho de la interpretación del contexto que uno haga. Como dije, cada uno trata de llevar agua a su molino y obviamente el Ministerio Público en este caso hace lo propio, ¿verdad? Pero diferente hubiera sido si de repente planteaba una acción de inconstitucionalidad en contra de este fallo de segunda instancia. Claro, también podría haber sido distinto, pero es más, recuerdo que recuerdo que en un caso el entonces fiscal Francisco de Vargas había planteado una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución del Tribunal de Apelaciones, una causa de lavado de dinero, y le fue rechazada la acción. En ese momento los entonces ministros, que ya no recuerdo quiénes eran,
le habían dicho que no era la vía correspondiente. ¿Por qué? Porque había muchos otros resortes procesales en los cuales podía hacer uso en las etapas que corresponda para poder reclamar o impugnar lo que considere ajustado a derecho, ¿verdad? En este caso, doctor, ¿cómo va a ir? ¿Dónde va a ir si es una resolución del Tribunal de Apelación y no es una sentencia? Está en la Secretaría Judicial 4 de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo, entiendo. Y en este caso, doctor, ¿cuáles eran las pruebas que anuló? ¿Eran escuchas telefónicas? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, la escucha telefónica no fue excluida. Fueron excluidas, conforme al artículo 174 del Código Procesal Penal y otras, ¿verdad? Y otras normativas, los informes, dice informes y conclusiones, o conclusiones, ¿verdad? De análisis barra interpretación. Informes o conclusiones, análisis barra interpretación. O sea, es decir, la parte escrita. Normalmente la señal, ¿cómo procede? Se realiza toda la grabación, ¿verdad?, que está autorizada por orden judicial. Eso obviamente forma un material bruto, un material que asumimos que dura horas y horas, ¿verdad?, porque a veces las escuchas telefónicas tienen varios meses de seguimiento en las investigaciones. Entonces, ese material que es colectado, que es formado a través de esa autorización judicial, es lo que la gente de la Senat, conforme lo dice el artículo 200 del Código Procesal Penal, tiene que ser llevado y entregado al juez que ordenó esa intervención. Acá tiene, señor juez, este es el material, no sé, un disco duro, dos discos duros, lo que sea que está contenido ahí, ¿verdad? Todo lo que se necesita, le entrega al juez. El juez es el que tiene que decidir qué parte de todo eso, de todo ese material bruto, sirve o es útil para la causa y qué parte no. Y dispone la destrucción de todo lo que no es parte. Pero ahí es donde establece muy claro el artículo 200, dice, previa entrega de una copia completa a todas las partes, al procesado y a su defensor y al Ministerio Público. Y eso es lo que no existe tampoco. Entonces, el agente en este caso que intervino la comunicación o que intervino las comunicaciones, ¿qué es lo que hace? Hace una clasificación según su criterio de qué sirve y qué no sirve. Y en base a eso hace un informe. Él clasifica a su antojo, según su experiencia, según su conocimiento, ¿verdad? Él hace la clasificación, él hace un filtro, o se constituye en un filtro de qué sirve y qué no sirve. No el juez. Y sin participación de nadie. Solo lo hace. Es más, esos informes, esas conclusiones, están suscritas exclusivamente por agentes de la Senat. Ni siquiera por el agente fiscal encargado de la causa de ese entonces. Ni siquiera por el agente fiscal. Es decir, fue realizado sin control siquiera y ni participación del agente fiscal, mucho menos de la defensa de los imputados. Doctor, en este caso, dicha acción se le dio trámite, se corrió traslado. ¿En qué etapa, por decirlo de alguna manera, se encuentra? No, se corrió traslado del recurso de casación y el día de hoy, personalmente, yo lo contesté y sé también que otros colegas lo estaban contestando el día de hoy. Doctor, una consulta también justamente sobre eso. Sí. La notificación te llegó en el último día hábil de diciembre. El 30 de diciembre, jueves 30 de diciembre. Y justamente nosotros estábamos también consultando sobre los plazos. Entonces, ¿te corren los plazos en feria o...? Y por lo visto, o sea, me recibieron el escrito y obviamente yo fui a presentar porque estuvimos, vamos a decir, socializando esta situación de los plazos de hábiles e inhábiles durante la feria con los otros colegas. Y la decisión fue presentarlo porque no sabíamos con qué marca se nos podían repetir. En este caso, en el mes de agosto ya se había planteado la acción, doctor, ¿verdad? No. ¿No? El recurso de casación se plantea en noviembre. Casación. Se plantea en noviembre. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Apelaciones dicta un AI, que es el 295 del 17 de agosto, si mal no recuerdo la fecha. Y después se plantea una aclaratoria, una de las partes plantea una aclaratoria con relación sobre ese AI.
Entonces, lo que hace el Ministerio Público es esperar que se resuelva esa aclaratoria para presentar su casación. Ya, sí, porque al menos por lo que tengo, inclusive en el mes de septiembre tengo mis antecedentes de que se había planteado, pero usted menciona que fue en noviembre entonces. No, por eso, si mal no Mm, recuerdo, pero no te quiero mentir, ¿verdad? ¿Cuándo fue que el Ministerio Público presenta mm, su casación? mm, Lo que sí tengo certeza es que después de que se haya dictado el AI de agosto, del 17 de agosto, ujú. que anula el AI de 334, que es de mayo del año pasado, de 2021, ¿verdad? Se plantea una aclaratoria. ¿Verdad? ¿Cuándo se resuelve esa aclaratoria? Lo que no tengo en mente. Y después de eso recién se le puede dar trámite a la casación. Ya. Entiendo. Y bueno, entonces quiere decir que todas las defensas también van a contestar en plena feria. Por duda al final. No, y mejor asegurar, ¿verdad? En caso de duda contestar nomás el traslado, entonces. Y sí, en caso de duda, mejor asegurar, ¿verdad? Eh, no sé hasta dónde se aplica acá el tema del indubio pro reo y en caso de duda a favor del imputado y cosas así, ¿verdad? Pero entonces mejor nomás asegurar las cosas. Es algo que realmente la Corte tendría que aclarar Sí. porque no es el primer caso que nos están diciendo que dudan si corren o no corren los plazos, porque hubo muchísimas, por lo visto ese 30 de diciembre hubo muchísimas notificaciones. Entonces, la mayoría está haciendo como usted, doctor, está presentando las contestaciones, los recursos y eso. Y claro, porque imagínense si es que por A, B, C motivo existe algún tipo de coincidencia en la interpretación de esto y en realidad sí corren los plazos durante la feria para este efecto por el hecho de haberse notificado el último día hábil y uno no contesta, uno ya pierde la oportunidad de hacerlo. Exactamente, doctor. No hay dónde recurrir para arriba. Totalmente. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto. Muy amable, No, doctor. por favor, a la orden de cuando quieran. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Jorge Prieto, a quien los encontrábamos realmente subiendo las escaleras y llevando de manera presencial, por decirlo de alguna manera, también la contestación. En- Sala penal no es acaso ya digital. sí, pero él se fue a verificar que esté todo ok, ¿verdad? No, no quería ninguna sorpresa.